Modo Beta. En este nuevo capítulo vamos a estar hablando de temas que ya estuvimos tocando, pero desde una perspectiva completamente diferente. Es decir, la inteligencia artificial, que ya estuvimos tocando acá, estamos viendo cómo abarca cada vez más aspectos en nuestra vida, cómo la automatización en la toma de decisiones está afectando a los productos y servicios. Entre otros, como ya podemos adelantar, están el contrato de seguros, y bueno, hay un montón de cuestiones que afectan directamente al derecho, y es por eso que en este nuevo episodio de Derecho Modo Beta vamos a tener a todo un personaje, a Waldo Sobrino, que además de hablar de derecho, trata también un lado filosófico de todos estos temas, inteligencia artificial, neurociencias, que es hasta ahora algo que no tocamos, así que vamos a tener el honor de escuchar a Waldo hablar de este tema. Y hoy me acompañan nuevamente Juan Martín Brun y Gaby Mucharone, que volvió después de varios programas. Así que bueno, sin más, los dejo. Waldo, ¿cómo estás? Excelente, amigos, un placer estar acá, un gusto, así que a disposición para charlar de derecho y varias cosas desde la herejía. Ok, como nos decía Carlos Bersi, hay que tener una mirada diferente y armar quilombo, para eso estamos, obviamente, sin duda. Excelente, me encanta ese término. Gaby, Muy Juan. buenas tardes, ¿cómo están? Volví, acá estoy, y volví con el mejor episodio, les quiero decir. Volví con mi querido Waldo para hacer una entrevista, tanto que queríamos tenerlo a Waldo en este espacio disruptivo, en pensar de manera diferente el derecho, a ver qué sale, ensayamos, vemos si nos sale, si no nos sale, repetimos, rehacemos, y la verdad que realmente estoy emocionada que esté Waldo, porque cuando en el origen de este proyecto pensamos en a quiénes íbamos a ir entrevistando. Y Waldo siempre fue uno de los primeros que teníamos en nuestra lista. Te agradecemos por el tiempo, por la predisposición. Y contarles al público que hoy reflexionaba cuántos años hace que yo conozco a Waldo. Muchos, Waldo. Digo, Decí, recordá que nos conocimos cuando vos tenías 4 años. Por eso hace tanto tiempo, obviamente. No es así. Casi 18 años en una especialización que yo hacía, dirigida por Gersi, por supuesto, y solo quiero enlazar la pregunta que te voy a hacer con esto que me pasó cuando lo conocí como docente primero, más allá de después compartir la cátedra de Gersi. Él vino a dar una clase a la especialización y yo no lo conocía. Recién entradita en la cátedra de Gersi, no lo conocía. Y vino a dar una clase a la especialización y empezó a hablar esto de la herejía, del derecho. Y yo salí y la siguiente parte la daba Gersi, la daba Carlos. Fui y le dije, Carlos, ¿dónde salió este docente? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién es? Yo no entendía nada. En tantos años, haber estudiado el grado, haber hecho otros cursos, nunca me había cruzado con un docente como vos. Entonces, la primera pregunta en eso que vos me dejaste ese día, hace ya muchísimos años, que era lo apasionado con que venías a dar esa clase a la especialización, que le puedas contar a la audiencia qué es lo que a vos te apasiona del derecho. La realidad, la docencia es lo que más me gusta. Y además hay un autor, Deepak Chopra, las leyes espirituales, y te dice, ¿cuál es una de las leyes principales? Encontrar el Dharma. ¿Y qué es el Dharma? El Dharma es el propósito en la vida. ¿Para qué carajo estamos acá? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Y ustedes que son jóvenes es determinante. Yo siempre le pido a Dios todos los días que mis hijos tengan un propósito en la vida. Entonces, si vos tenés ese propósito y podés trabajar en eso y podés lograrlo, evidentemente vas a ser feliz. Y fíjate, Carlos Bersi, que vos bien lo mencionabas, él la tenía reclara para qué estaba en el mundo. Él estaba para enseñar. Hay una anécdota de Carlos Bersi que mucha gente no conoce. Carlos tenía uno de los estudios más importantes de Capital Federal. Y un día le dijo al socio, hermano, toma, te regalo el estudio, me voy a dedicar únicamente a la docencia. ¿Ok? Y esto de la docencia es aquello que es trascendente para todos cuando a vos es lo que te gusta, cuando es tu objetivo de la vida, tu propósito.
Ahora está muy de moda lo que llama el Ikigai de los japoneses, que te dicen que para vos lograr el Ikigai, justamente este propósito, tenés que ver en qué sos bueno, qué es lo que amás, qué es lo que te da dinero y qué es lo que el mundo necesita. Si llegás a juntar estas 4 cosas, evidentemente vas a estar en Ikigai y vas a ser feliz. Pues bien, yo cada vez que doy una charla, le advierto a la gente, porque yo además de hereje soy futurólogo, que nuestro país va a mejorar mucho y pronto a pesar de los políticos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Muy fácil, mis amigos, con 2 pilares fundamentales. Uno, la educación, especialmente la educación pública, especialmente la de la UBA, orgullo UBA. Y el segundo pilar fundamental son los tribunales de justicia. Y fíjate qué paradoja, los que estamos acá y los que nos están escuchando, de una manera u otra, estamos metidos en eso. Y lo que ustedes están haciendo ahora del derecho, visto desde otro punto de vista, es una maravilla. Yo cada vez que empiezo una charla y hablando de la herejía le digo a la gente, che, decime, ¿el común de la gente, los ciudadanos, están contentos con el derecho que tenemos? Y la respuesta unánime es no, por supuesto. Entonces recordamos a Einstein cuando decía, estupidez es querer obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Si vos fijate, lo que están haciendo ustedes es maravilloso. No sé si tendrán razón o no, si vamos a ir evolucionando todo, pero que hay que buscar otra alternativa del derecho, no me cabe la menor duda. Y gente joven como ustedes, que se anime a repensar el derecho desde chiquitos, te da la garantía que el derecho va a mejorar. ¿Ok? Por eso, ustedes que son profesores, tienen que recordar lo que de alguna manera nos explica siempre Gersi. No se tolera, no se acepta el argumento de autoridad. Ah, esto lo dijo Peripipí o Peripipó. No me importa nada. El tema es, se adapta ahora. Y ya Gastón hablaba, che, inteligencia artificial, neurociencias. Hermano, el derecho, toda esta biblioteca que está acá, creo que el 1% de la neurociencia e inteligencia artificial. Eso no es que esté mal, pero no hay ninguna duda que tenemos que reanalizar el derecho. Y la mente de ustedes es fundamental, porque tienen una mente mucho más abierta que la nuestra. ¿Está? Entonces, en ese aspecto, te cierro. Una de las cosas más lindas que tiene la vida es la educación. Y ser y tener el honor, como tenemos acá nosotros 4, de ser profesores de la mejor universidad latinoamericana e iberoamericana, amigos, es una maravilla. Eso sí, les debemos recordar siempre a los alumnos que no es cierto que la UBA es gratuita. No, bajo ningún punto de vista. La UBA es paga. Lo que pasa es que no la paga el alumno, la paga el obrero que se levanta a las 4 de la mañana con sus impuestos. Y resulta que paga una universidad que jamás va a utilizar. De ahí la función social que tenemos todos nosotros, como abogados y como profesores. Y esto es lo primero que le tenemos que resaltar a los alumnos. Amigos, ojo, que esto no es algo que llegó de casualidad. Hay gente que lo está pagando. Por eso, si mezclamos todo esto que tenemos, la educación, lo que nos gusta, y sabedores que lo que estamos haciendo va a hacer que nuestro país esté mucho mejor, es una maravilla. No solo eso, yo a mis alumnos les digo, mire, yo vengo acá a dar clase hace un montón de años, pero no lo hago de inocente, lo hago porque estoy buscando un rédito. Uy, doctor, ¿y cuál es el rédito que usted busca? Yo quiero que los mejores jueces de mis nietas los elaboremos ahora, los hagamos ahora. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes, el derecho cómo cambia y la trascendencia fundamental e inamovible de los principios de la justicia, de la equidad y de la dignidad de las personas. Y ahí es donde estamos nosotros, especialmente en el tema del consumo. Las grandes empresas poderosas se defienden solas. Los que necesitan mayor protección son nuestros conciudadanos, que son los más vulnerables. Así que eso es lo que estamos haciendo y lo disfrutamos como chancho y nos divertimos muchísimo, sin ninguna duda. Se te nota lo apasionado y además doy fe que tu vocación docente la transmitís gratamente a los alumnos. Yo no me olvido la primera vez que te tuve como docente en un posgrado de consumidor, y me acuerdo que estabas con Fernando Gina,
otro loco más, diríamos. Gigante absoluto. Y me sorprendió que caíste en el aula y sacaste un parlante y nos pusiste a escuchar música. Un parlante Bluetooth y dijo, bueno, vamos a... Exactamente, Bluetooth puso música y de repente los alumnos digo, bueno, este es algo que no habíamos visto nunca, y estamos en un posgrado, somos todos ya profesionales, y viene un profesor a ser totalmente disruptivo. Y justamente cuando hablamos con Gastón y con Gaby de que este sea un espacio disruptivo, ver el derecho con otra mirada, sobre todo con la mirada de la innovación que estamos viendo, Waldo, el primer profesor disruptivo que he conocido, tenía que estar presente, así que te agradecemos profundamente que estés en este episodio. Y bueno, ya que estamos, vamos a hacer que el resto de la audiencia te pueda conocer un poco más. Seguramente muchos te conocen porque te han escuchado o te han tenido como docente, pero también porque te han leído. Y últimamente tus publicaciones, sobre todo en estas publicaciones que estás realizando sobre la inteligencia artificial y sobre las neurociencias, dejaste una frase que me dejó un poco picando, que me gustaría que la profundices un poco. Vos haces referencia a que la inteligencia artificial y las neurociencias es un Big Bang jurídico. Puntualmente, ¿a qué te estarías refiriendo con esto? Y si justamente haber descubierto este Big Bang jurídico fue lo que te hizo incursionar y meterte de lleno en este nuevo mundo de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y sobre todo este mundo que es las neurociencias, que creo que no tiene límites todavía. A ver, amigos, somos privilegiados. Estamos en una etapa de la humanidad que es un punto de inflexión. Y ustedes como jóvenes y yo ya como viejo, somos los primeros doctrinarios que vamos a hablar de todo eso. Cuando vos, Juan, hablas de la inteligencia artificial, hay que recordar al número uno del mundo de la inteligencia artificial, que casualmente es argentino, casualmente es profesor de la Facultad de Derecho, casualmente en la Universidad de Buenos Aires, Juan Corbalán. En la mezcla de Messi, Maradona y Riquelme. ¿Ok? Genio total. Y él cuando te habla de la cuarta revolución industrial, que es la revolución de las revoluciones. Bueno, primero tuviste la revolución del vapor, después la electricidad, después de Internet, pero esta cuarta revolución nos cambia todo, muchachos. ¿Por qué? Porque es la única revolución industrial que pone en duda si la humanidad va a seguir existiendo como la conocemos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, necesariamente tenemos que hablar de transhumanismo y de poshumanismo. El transhumanismo, ¿qué es? La transformación del ser humano a través de chips en el cerebro, brazos biónicos que manejás con la mente, el mejoramiento, entre comillas, del ser humano. ¿Ok? Ya prontamente vas a saber 4 idiomas con que te pongan un chip en la cabeza. Es el transhumanismo. Pero después viene el poshumanismo. ¿Y el poshumanismo qué es? La muerte de la muerte. ¿Perdón? La muerte de la muerte. ¿Y eso qué significa? La posibilidad de existencia de vida sin organismo. ¿Y eso cómo es? Muy sencillo. Se dice que la mente es el software, el cuerpo es el hardware. Lo que se pone viejo, ruin, ¿qué es? El hardware. Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillo. Cuando alguien se esté por morir, le sacan el software, la mente, la meten en una computadora, en un robot, y va a seguir siendo eterno. De allí, Yuval Harari, en su libro, justamente de animales a dioses, te dice, ¿cuál es la característica de un dios? Ser eterno. Y hoy la ciencia te indica que vamos a poder ser eternos. Después hay que ver si eso es vida, no es vida, es otro tema distinto. Ahora vos fíjate, cuando vos estudias sucesiones, el tipo se tiene que morir. Y si no se muere, no solo eso, Jacques Sarriot lo llama el derecho a la inteligencia artificial. ¿Y esto qué es? Se están tomando las leyes de Isaac Asimov para ver cómo se protege al ser humano de la inteligencia artificial. En ese libro que vos tenés ahí, decíamos, hace 3 años nomás, bueno, acá tenemos la inteligencia débil, que es para un caso específico. La inteligencia amplia, general, va a tardar mucho tiempo. Y ahora ya están diciendo, macho, ya está llegando la inteligencia artificial general. Es decir, cuando la inteligencia artificial pueda pensar sobre cualquier cosa. Y acá es donde tenemos que es un Big Bang de la hostia, porque ya estamos analizando
Ahí estoy escribiendo ahora un nuevo libro, que es Contratos en el siglo XXI, donde hablo de los contratos inteligentes, las relaciones indispensables, que es el vínculo que va a tener la persona para vivir en las redes. Y el cuarto va a ser el metaverso. ¿Y cómo va a pegar el metaverso en la gente? Amigos, eso no se tiene la menor idea. Pero ya se están analizando derechos para el metaverso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona muere, pero está en el metaverso? ¿Qué pasa con sus derechos? Y ya está hablándose del derecho de la vida muerta. ¿Perdón? El derecho de la vida muerta. ¿Eso qué es? Sencillo, muere la persona física, pero en el escenario virtual sigue. Entonces, uno que va a poder ceder sus datos, dos, va a poder, segundo derecho, poder ceder la gestión de sus datos. Y la tercera, lo que se llama la resurrección virtual. ¿Qué va a pasar con el avatar de la persona física fallecida, pero que sigue viva en Internet? ¿Puede seguir funcionando ese avatar? Y acá viene el tema de qué son los contratos que vos firmás cuando te metes en el metaverso. En Facebook originariamente se decía que todas las fotos que vos tenías las cedías a perpetuidad a Facebook. Acá en el metaverso va a pasar lo mismo. Y acá van a venir las preguntas y acá viene el Big Bang jurídico. Hermano, abramos la cabeza, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos a ir? ¿Se entiende? Y en las neurociencias, que vos también planteabas, ya hay derechos de, uno, ya te pueden escanear el cerebro a la distancia. Primera consulta, ¿qué pasa con la intimidad y la confidencialidad? Segunda cuestión para los que hacen penal. Che, la autoincriminación cuando alguien me lee el cerebro, yo no quise confesar, pero lo vieron. Volvemos a cosas distintas. Segundo, ¿qué va a pasar con la persona si vos estás conectado a Internet? Porque tenés un chip en la cabeza. Ya en Estados Unidos hay 30.000 personas que tienen chip en la cabeza. Che, ¿te lo pueden hackear? Y la pregunta y la respuesta es sí, obvio. Ok, entonces viene lo que se llama brain hacking. El hacker que se te mete en tu cerebro. Entonces, es el derecho a la integridad del cerebro. Y el tercero es el derecho a la continuidad. ¿Por qué? No solo se te pueden meter hoy en día ya en tu cerebro, sino que te lo pueden secuestrar. Brain hijacking. El hijacking es el secuestro de los aviones. Entonces, a través de un hacker te pueden secuestrar el cerebro y te lo pueden llegar a manejar. Fíjate vos si estamos hablando de derechos novedosos que no tenemos la menor idea. Y la verdad, entre nosotros, es excitante. Vamos a hablar de cosas totalmente novedosas que nadie sabe, ni siquiera nosotros. ¿Para qué estamos en el tema? Para desarrollarlo. Sí, algo que es fundamental y que dijimos al principio. Amigos, lo básico para todo esto es tener en cuenta los principios, y es que el derecho está para proteger al ser humano. ¿Ok? Perdón, todavía con ciertas dudas, porque ya hay autores que te están diciendo, ya el derecho no es para proteger al ser humano. Pasó de antropocéntrico a censocéntrico, perdón, que ya el derecho no solo va a proteger a los seres humanos, va a proteger a los que sienten. Y acá empieza un camino, háblame si es Big Bang o no. La pregunta es, che, un robot, que es un cacho de lata, ¿tendrá sentimientos? ¿Y qué te dicen los científicos? Pará. Todo en la vida son algoritmos. El algoritmo es un proceso que paso a paso llega a un resultado. Ergo, los sentimientos también son algoritmos. El día que se descubre el algoritmo del sentimiento y se lo metas a un robot, ¿el robot va a tener sentimientos? Sí. Y si el derecho es sensocéntrico, el robot va a tener derechos. ¿Y desarmar un robot será un homicidio? ¿Estás loco, Waldo? No. Ya tenés un capítulo de Viaje a las Estrellas cuando van a desarmar al Capitán Data. ¿Qué era un robot? Che, estaba viejo. Dice, hermano, te vas a desarmar. Y viene el robot y dice, perdón, ¿qué? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Estúpido, es un robot. No, porque si usted me desarma, me muero. ¿Cómo te mueres? Si sos un robot no entendés nada. Claro que sí. Tan trascendente es todo esto que uno de los filósofos más importantes de la actualidad, Robert Alexy, profesor alemán, hizo un estudio en profundidad del capítulo del Capitán Data. Entonces, che, si llega a tener sentimientos el robot, ¿será una persona? ¡Wow! Pero Waldo, de acá que un robot tenga derecho falta un montonazo. Por supuesto que no. ¿Cómo que no? No. Robot Sofía. En los países árabes, el robot Sofía ya tiene pasaporte y tiene derecho. Y tiene más derecho que la mayoría de las mujeres árabes.
¿Ok? Vos fíjate, hasta ahora estoy tirando todas dudas, preguntas, no tengo ninguna respuesta. Pero decime si es un impacto jurídico de la hostia. Es un tsunami legal, sin ninguna duda, por supuesto. Estamos escuchando hablar de un montón de cosas que parecen muy disruptivas y, por ejemplo, ¿no? Vos tratás mucho el tema del derecho de seguros. Y la ley de seguros es de la década del 60, si no estoy errado. Perfecto. Cambiaron un montón de cosas, salvo, no sé, Mirta Legrand en la televisión, después es todo distinto. Pero la ley sigue siendo la misma de los 60, como si los autos fueran los mismos, el tráfico fuera el mismo, y vos estás hablando de cosas que ya van un paso más allá. Entonces, no lo estamos abordando incorrectamente, quizás, si solo queda en el ámbito doctrinario, ¿no debería haber un salto legislativo también? A ver, te cuento lo que hacemos. Yo doy clase en Civil 1 primer año y en Seguros y la tutela asegurada en el último año de la Facultad de Derecho. La bolilla 1 de Civil 1 y de Seguros es la misma. ¿Cómo hacer la misma? Es otra materia que no tiene nada que ver. La bolilla 1 de Civil 1 y de Seguros, ¿cuál es? Neurociencias, inteligencia artificial y metaverso, aplicado al derecho. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver? A ver, tengamos muy presente, Rudolf von Jhering, en su libro La lucha por el derecho, decía, el derecho es una ciencia práctica. Por tanto, la teoría que no se aplica en la práctica tiene que ser echada al fuego. Punto. ¿Ok? ¿La teoría sirve? Sí, pero si no va a la práctica no sirve para nada. Ahora, muy bien, Gastón pregunta, che, Waldo, todo muy bonito, pero la ley de seguros tiene... Imagínate lo vieja que será la ley de seguros, que el proyecto de ley de seguros se dictó en el año en que yo nací, en el año 59. No, Juan Martín, no fue en 1859. En 1959 es la ley. Pero fíjate, es viejísima, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿hay que modificarla? Entre nosotros. No. ¿Cómo no hay que modificar la ley, Waldo, si tiene medio siglo? A ver, para ser muy franco, total, acá hablamos a calzón quitado. Yo le tengo un temor reverencial al lobby de las compañías de seguros. ¿Ok? Y esto es no pecar de inocente. ¿Por qué? Waldo, ¿vos me decís que las compañías de seguros hacen lobby para modificar las leyes? Y a ver, yo te hago una pregunta entre nosotros. ¿Hubo lobby de las compañías de seguros cuando se dictó el Código Civil y Comercial? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso, Waldo? Y vos fíjate, en los fundamentos del Código Civil y Comercial se dice, con lenguaje educado y muy polite, hay por allí un doctrinario que anda diciendo que las víctimas de accidente de tránsito son consumidores. Yo. Y agrega el fundamento. Increíblemente hay jueces que le están dando bolilla a este doctrinario. Como consecuencia de ello, nos vemos en la obligación de utilizar el sistema liquid paper. ¿Y que hicieron? Borraron al tercero expuesto. ¿Casualidad o causalidad? ¿Ustedes escucharon algún fundamento por el cual se eliminó el tercer expuesto? No hay ninguna explicación. O peor aún, ustedes que saben mucho de consumo, ¿cuáles fueron los fundamentos por los cuales se eliminó el plazo de 3 años de la Ley de Defensa del Consumidor para el plazo de prescripción para el consumidor? ¿Cuál es el fundamento? Ninguno. ¿Y a quién le convenía eso? A las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque la prescripción es de 1 año. ¿Ok? Por eso cuando se dictó el código salieron todos los doctrinarios de compañías de seguros a decir, hemos vuelto a las fuentes. Ahora la prescripción es de 1 año. Nosotros llamamos a la editorial La Ley y dijimos, che, tengo un artículo para publicar. ¿Cómo se llama, Waldo? Quiero retruco, quiero vale 4. Queda medio guarango. Bueno, cambiale, ponele. La prescripción en seguros ahora es de 5 años. Y le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción del código 2560 es de 5 años plazo genérico. Ahora ha cambiado toda la jurisprudencia y los que decían que era 3, ahora dicen que es 5. ¿Ok? Y ahora sí, volviendo a la pregunta de Gastón. Che, ¿y habría que modificar la ley de seguros? Te soy franco, le tengo más confianza a los doctrinarios y a los jueces que al lobby de las compañías de seguros. Por eso hemos escrito con mi socio Adriel Gaba y mi amigo Sebastián Cerda la primera ley de seguros de la historia de la humanidad enfocada en las neurociencias y la inteligencia artificial.
pero con una paradoja. ¿Qué planteamos ahí? Amigos, las neurociencias y la inteligencia artificial sí se aplican a la ley de seguros y al Código Civil y Comercial sin necesidad de una reforma legislativa. Va de vuelta. Las neurociencias y la inteligencia artificial sí se aplican al Código Civil y a la ley de seguros sin necesidad de ninguna modificación legislativa. Si se hace una modificación que sea seria y razonable, bomba. Pero en el tema de seguros temo mucho que el lobby de las compañías de seguros haga un desastre. ¿Ok? Entonces, la pregunta tuya es, ¿sí habría que modificar la ley? Si se puede hacer bien, sí. Pero como puede haber que salga el tiro por la culata, hoy ya tenemos muchísimas cuestiones que se pueden aplicar y acá es donde yo insto a los jóvenes como ustedes a escribir. ¿Por qué? Porque yo nunca lo entendí de joven, la trascendencia que tenía la doctrina, y la realidad es que si vos te pones a analizar, gran parte de la jurisprudencia se ha modificado como consecuencia de la doctrina. Es más, el otro día escuché a un gran doctrinario y juez como es el profesor Oscar Ameal, cuando él echó por tierra una frase que todos dábamos por cierta, y todo el mundo dice, los jueces hacen el derecho. ¿Y qué decía el profesor Ameal? Que él fue camarista hasta hace poco tiempo. Más o menos. ¿Cómo más o menos? En realidad, los jueces dictamos leyes de acuerdo a los planteos del abogado y muchas veces de la doctrina que cita. Entonces vos fijate la capacidad de cambio que tienen los jóvenes abogados doctrinarios que planteen temas novedosos. Y en el tema de inteligencia artificial es fundamental. ¿Ok? Acabo de inventar una teoría muy loca, que es el deber de información. No lo inventé yo, pero digo, el deber de información se divide en dos partes. El deber de información activo y el deber de información pasivo. ¿Qué es el deber de información pasivo? Muy sencillo. La ley de seguros, que bien hacía mención Gastón, artículo 15, segundo párrafo, dice: toda declaración, denuncia o información que el asegurado le tiene que hacer a la compañía y no se la hace, se considera cumplida si la compañía de seguros tenía conocimiento de dicha información. Va de vuelta. Toda declaración, denuncia o información que el asegurador le tiene que hacer a la compañía y no se la hace, se considera legalmente cumplida si la compañía de seguros tenía conocimiento de eso. ¿En qué pensaba Alperín cuando hizo eso? Hecho notorio. Claro, no te tengo que informar nada porque yo lo conoces. ¿Qué digo yo? Cambió el mundo. ¿Y ahora qué es el hecho notorio, amigos? Y esto ustedes que están en la alta tecnología lo van a entender mejor que nadie. Hoy el hecho notorio se llama Big Data. ¿Cómo? Claro, hermano. Mirá qué fácil. Hoy el hecho notorio es Big Data. ¿Por qué? La pregunta es, che, ¿hoy la compañía de seguros tiene acceso a Big Data? Sí. Pues bien, mirá qué sencillo. Si la compañía de seguros tiene acceso a dicha información, se aplica la normativa de hace 60 años que determina que se considera cumplida la denuncia. Claro, y algunos alumnos dicen, pero doctor, eso está muy bonito en la teoría, pero en la práctica llegó un juicio y cómo yo acredito que la compañía tenía conocimiento de esa información. Digo, despreocúpate tú. La legislación de Argentina tiene cosas muy positivas. ¿Y una de ellas cuál es? La teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y quién tiene que probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. ¿Y quién se encuentra en esa condición? La compañía de seguros. De manera tal, y con esto te cierro por lo de la ley de seguros, alcanza con que el abogado del consumidor diga, señor juez, la compañía de seguros tenía conocimiento de dicha información, para que sea la compañía de seguros la que tenga que acreditar que no tenía ese conocimiento, bajo apercibimiento, que si no lo prueba, que se entiende que eso ya está. Y esto sirve para la denuncia del siniestro, para la reticencia, para la agravación del riesgo, para millones de cosas. Entonces, por eso, cuando hablaban de Juan, los tsunamis jurídicos que tenemos, de la hostia, tremendamente grande, y por eso es la excitación que tenemos como doctrinarios. Tenemos millones de cosas para pensar y millones de temas para ayudar a los más débiles. Por eso esta ley que hicimos nosotros, la ley de seguros, enfocada en la perspectiva del consumidor, utilizada y analizada con la inteligencia artificial y con las neurociencias. Y ahí es donde te cambia el mundo. ¿Está? Otro tema chiquitito, neurociencia. A vos que te enseñaron y a mí, las partes hacen el contrato y deben leerlo. Yo tengo nietas que tienen
8, 7 y 5 años. Están en la edad que vos dices, hola, ¿cómo te va? Y te dicen, ¿por qué? A todos te preguntan por qué. Claro, y a vos tu profesor te dijo, sí, el contrato hay que leerlo. ¿Por qué? Igual, porque todo el mundo dice que el contrato hay que leerlo. ¿Ah, sí? ¿Se leen los contratos? Y acá viene lo que planteaba Juan, si es neurociencias. ¿Y qué te dicen las neurociencias? Pará. La toma de decisiones de las personas normales son con sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es rápido, automático, veloz, emocional. El sistema 2 es lento, meditado, analítico, pensado. Ah, Waldo, ¿y qué? Sencillo. ¿Qué cantidad de toma de decisiones se hace con el sistema 2, que es el racional, meditado y analítico? El 10%. Ergo, el 90% de la toma de decisiones se hace con el sistema 1. Y acá viene la gran pregunta, colegas. ¿Qué parte de la toma de decisiones real? El artículo 60 acto voluntario. ¿Qué es el acto voluntario? Discernimiento, intención y libertad. ¿Qué es? Sistema 2. ¿Y el sistema 2 qué es? El 10% de la toma de decisiones. Ergo, falta que se dicte el artículo 260 bis, que va a ser el que te hable de los actos automáticos. Pero es así de fácil. Y eso vincularlo ahora con el tema de leer los contratos. Yo cuando doy charlas así por Zoom, la gente me dice, no, Waldo, hay que leer los contratos. Y la realidad es que nadie lee los contratos, pero nadie de nadie. Entonces cuando estoy dando charlas y muchas veces para jueces, me dicen, no, Waldo, pero el contrato se lee. Yo le digo, no sé, ¿ustedes conocen la plataforma Zoom? Y generalmente la organización me dice, che, Waldo, por chat, estás en la plataforma Zoom, así que sí que la conoces. Ah, bueno, está en la plataforma, muy bien. Yo le digo, señores jueces, ya, señores abogados, díganme, por favor, díganme por chat las 5 características del contrato de Zoom que ustedes suscribieron para escuchar esta charla. 3 características. 1 característica. ¿Alguien leyó el contrato de Zoom? ¿Se entiende? Entonces, esto es la neurociencia que hace. Te humaniza el derecho, te lleva a las cuestiones reales. Richard Posner es quizás la persona más citada en Occidente, el padre del análisis económico del derecho. Hace poco tiempo dio una conferencia y se le hizo una pregunta. Y un pendejo, joven, le dijo, dígame, doctor Posner, usted que es el padre del análisis económico del derecho, ¿usted lee los contratos? ¿Y qué le dijo Richard Posner? No, si son larguísimos y no entiendo nada. Pará. Entonces la pregunta es, che, no es que es una tontería de Argentina que no sean los contratos, pasa en todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿hay culpa del consumidor argentino por no hacer lo que no hace nadie? ¿Se entiende? ¿Puede haber culpa de un consumidor por no volar? No, porque nadie vuela. ¿Puede haber culpa del consumidor por no leer un contrato cuando nadie lo lee? ¿Se comprende? Por eso es lo que tenemos que repensar todo el derecho con la neurociencia artificial. Es más, hay que recordar al filósofo contemporáneo, Ángel de Brito. Viste que él te habla de la. Bueno, nosotros hablamos de leer. Porque tienes que leer el contrato, entender el contrato y memorizar el contrato por los siglos de los siglos. Es decir, cada uno de nosotros es una réplica de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Imagínense un señor de edad como yo, que vengo haciendo contratos hace 40 años, como consumidor. Nunca los leí, nunca los entendí y no hay ninguna posibilidad que los memorice. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el mundo. Y ya lo está haciendo la jurisprudencia. Esto es muy importante. La jurisprudencia, aplicando las neurociencias y la inteligencia artificial, ya está cambiando el derecho, por ejemplo, de seguros. Y hay jurisprudencia, la Corte Suprema de La Pampa, y la Corte de La Pampa es Aubert contra Gardón, año 2021. Y a los 15 días la Corte Suprema de Mendoza, Martín contra Zurich. ¿Qué dijeron? Bueno, escuchando el título, que es otro tsunami jurídico. Dijeron estas 2 cortes provinciales supremas: la compañía de seguros está obligada a pagar un siniestro aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. No, dicen las compañías. ¿Y qué dijo las 2 cortes? Esto figura en la ley de seguros, que si vos no pagás, se suspende la cobertura. Y esto figura en la póliza. Muy bien, pero ¿sabe qué dijeron las cortes? Este es el artículo 1100, que el artículo 1100 tiene tanto para sacar y agrega 2 palabras que son fundamentales. El deber de información de las empresas al consumidor debe ser de toda, textual,
circunstancia relevante. Entonces la Corte dice, perdóneme, la suspensión de cobertura de un seguro será una circunstancia relevante, y se responde, claro que sí, muy bien, es el faso, diría Capusotto. Mirá qué sencillo, si la suspensión de cobertura es una circunstancia relevante, ¿la empresa tiene obligación de informarlo? Sí, ¿lo hizo o no? Perdiste, hermano. ¿Se entiende? Por eso, y con esto ya cierro, la sanción automática para cuando no se cumple con el deber de información, ¿qué dicen los libros? ¿Cómo? ¿Cuál es la sanción cuando la empresa no cumple con el deber de información? No hay. ¿Qué planteamos nosotros? Sencillo, que haya una sanción automática. ¿Y cuál es la sanción automática? Sencillo, no se va a aplicar en perjuicio del consumidor todo aquello que se debe haber informado y no se lo informó. Tan sencillo como eso. Entonces, fíjate cómo esta aplicación automática va a hacer que hoy no se produzca lo que nos alertaba Carlos Berzi hace 30 años, que decía, hoy está el nefasto incumplimiento eficiente de las empresas. El famoso incumplimiento eficiente, las empresas no cumplen con la ley y ganan plata. Entonces, si le pones esta respuesta y esta sanción por no cumplir con la ley de información, vamos a tener un mundo novedoso. Por eso es un poquito que decía Gastón, no me modifiquen la ley, hagámosla a través de la doctrina y la jurisprudencia, que le tengo mucha más fe a los jueces que a los diputados y senadores. Waldo, yo te digo que la cerraría acá la charla, pero escúchenme por qué. Porque no la vamos a cerrar, tengo una preguntita para hacerte, pero definitivamente es como procesar lo que vos contás, es un montón. Es un montón para comprender que tenemos al alcance herramientas que puedan modificar sin esta necesidad imperiosa, y que yo coincido con vos, de pedirle al legislador. Todavía no se ordenan mucho los legisladores. Por ahí, no, a mí también me preocupa y comparto tu preocupación. Y es muy enriquecedor todo lo que nos contaste hasta ahora, pero yo te quería hacer una pregunta, si ves de la inteligencia artificial, hablaste del transhumanismo, en el campo que vos quieras. Nosotros lo estamos haciendo foco en el derecho, ¿no? Pero en el campo que vos quieras, ¿ves aspectos negativos o le tenemos que tener miedo a qué de la inteligencia artificial? Porque vos haces una construcción, un aprovechamiento, que esa es una habilidad, tu sabiduría y esto lo quiero que quede en este episodio, de no estar siempre negativo. Uy, el legislador hizo esto, vos siempre te ocupaste de, bueno, a ver, ¿cómo es? Quiero R4, quiero R4, todo el tiempo esa cualidad me interesa resaltarla, pero quiero que nos cuentes si vos ves aspectos que son negativos, a los que tenemos que estar alerta o que nos pueden perjudicar, que no pueden ser en beneficio nuestro, de los consumidores, de la sociedad. Entiendo, Gaby, perfectamente. Primero, amigos, somos de la UBA y nos marcaron a fuego una frase que ustedes se la van a enseñar a sus alumnos siempre y va a seguir per secula seculorum, y es, en la UBA, el abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Así que haya legisladores que modifiquen o no modifiquen la ley, no importa, mis amigos. Nosotros tenemos la obligación legal, mental, social, espiritual de ir buscando soluciones a todo esto, y realmente es así y la tenemos, porque desde la doctrina se pueden hacer muchísimas cosas como primera pauta para ustedes que son jóvenes doctrinarios. ¿Puede tener cosas negativas la inteligencia artificial? Y la respuesta es sí, por supuesto. Stephen Hawking, quizás la mente más brillante de los últimos años, dijo, la inteligencia artificial es lo mejor que le ha pasado a la humanidad o lo peor. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. O sea, hay que empezar a tener cierto cuidado y acá tomar lo que es el nuevo Código Civil, lo que es la prevención y la precaución. ¿Por qué? Imagínate, ya hay algunas películas por allí dando vueltas de inteligencia artificial con armas nucleares que se revelan al ser humano. ¿Ok? Y hubo un caso acá que en Estados Unidos que se estaba probando inteligencia artificial y el tipo que la comandaba le dijo, hacer tal cosa, y la inteligencia artificial dijo, pero eso no es bueno, no es eficaz. Si hay que matar a este tipo, mata una bomba ahí, mata a todos. Pero hay gente inocente, está bien, mató 4 inocentes, pero se mueren 100 terroristas. ¿Ok? Entonces acá viene la gran cuestión. ¿Puede ser peligrosa la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Por eso
ustedes tendrían que citar acá al que sabe de esto, que es Juan Corbalán, que él te hable del aspecto positivo, el aspecto negativo, el aspecto desconocido y el aspecto negativo que puede llegar a tener todo esto. ¿Ok? Y la realidad es, che, ¿a dónde puede llegar la inteligencia artificial? Primera pregunta, ¿va a ser más inteligente que el ser humano? Sí, claro. ¿Ok? ¿Va a ser más rápida? Sí, claro. ¿Va a tener más capacidad? Sí, claro. ¿Va a estar interconectada? Sí, claro. Por eso es lo que les decía antes del derecho de la inteligencia artificial, que es lo que se está pensando para proteger al ser humano de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, en esto, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y yo creo que acá sí es fundamental el tema de la prevención. Es decir, la inteligencia artificial habría que limitarla muchísimo en distintos aspectos. Uno de ellos sería, por ejemplo, en el tema de las armas, ¿ok? Porque pueden llegar a ser un desastre tremendo. Por otro lado, también tiene partes positivas. Nosotros, por ejemplo, en el examen final de nuestra materia es examen oral peripatético, caminando por la facultad, tomando mate, qué sé yo. Y la última pregunta, ¿cómo la hacemos? La conoce Gastón. La última pregunta la hacemos con esto. ¿Cómo es esto? Claro, el GPT-3. Entonces, la última pregunta del examen final se la hacemos a la inteligencia artificial y le hacemos una consulta. La inteligencia artificial contesta y mi alumno se tiene que enfrentar con la inteligencia artificial y me tiene que decir si la inteligencia artificial está equivocada o no. Y darme los fundamentos de por qué está mal la inteligencia artificial. ¿Ok? Porque, amigos, mucho cuidado. La inteligencia artificial, hoy por hoy, la inteligencia artificial no es inteligente. ¿Ok? Hoy por hoy son correlaciones. Con millones de datos sacamos tales conclusiones. Pero también hay correlaciones espurias. ¿Qué significa esto? Que se llega a una conclusión que no tiene sentido. Por ejemplo, hay una página de correlaciones espurias buenísima. Hay una de Nicolas Cage, el actor yankee. Cada vez que le estrena una película, aumenta sustancialmente la gente que se ahoga en piletas privadas en Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver? Nada. Pero son correlaciones, ¿ok? Y como lo que le falta a la inteligencia todavía es esa relación de causalidad entre un hecho y la consecuencia, el tipo mete el dato, tal consecuencia, ok, Nicolás Cage es un asesino en masa. No, no tiene nada que ver, son correlaciones espurias. Por eso es que tenemos que ir viendo cómo la vamos manejando. Pero sí, tener muy presente que a los alumnos necesariamente le tenemos que dar inteligencia artificial. ¿Por qué? Y acá lo tienen que citar a Juan Corbalán, que es el número 1, él ya hizo el sistema Prometea. El sistema Prometea es un sistema para el dictado de sentencias con algoritmos inteligentes, que es uno de los mejores del mundo. Fue estudiado en la Sorbona, en MIT, en Harvard, en la ONU. Tan bueno es que ya lo adoptó la Corte Constitucional de Colombia con el sistema Pretoria. El sistema Pretoria y el sistema Prometea adaptado a Colombia. ¿Está? Y hay como dos grandes bandos para esto. Por un lado está Prometea, que es con algoritmo transparente, de caja abierta, es decir, que tiene trazabilidad. Vos sabés más o menos qué es lo que, las pautas que toma el algoritmo para dictar esa sentencia. Pero está el otro, el sistema Yankee, que es el sistema Compass para la parte penal. Y hay un caso, el caso Loomis contra Wisconsin, donde Loomis fue condenado a 5 años. Cuando el abogado va a apelar, le dice, mire, esto fue dictado con inteligencia artificial. Ah, muy bueno, deme los fundamentos. Claro. ¿Qué pasa? De la misma manera que las cárceles de Estados Unidos, gran parte son privadas, el sistema Compass también es privado. Entonces el juez dice, mire, yo no tengo acceso por la opción de derecho de propiedad y confidencialidad a los fundamentos de la condena. Entonces el juez dice, pero a ver si me entendemos. ¿Y el debido proceso cómo hago yo para apelar? Y la verdad es que no tengo idea. Vaya a la Corte Suprema. ¿Y qué le dijo la Corte Suprema? Sí, la verdad que sus fundamentos son muy importantes, pero es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene el sistema Yankee, Compass dictado sentencia con el algoritmo inteligente? Son de caja negra, no tienen auditabilidad y no tienen trazabilidad. Y para ir cerrando, muchísimo cuidado con los sesgos en la inteligencia artificial. Porque después vino una ONG ProPublica y estudió el sistema Compass. ¿Y cuál fue la conclusión que llegó? Muy sencillo, que si vos sos rubiecito de ojos verdes, el sistema entiende, en un mismo caso que un latino o un negro,
que vos sos mucho más peligroso y tenés mayor capacidad de reincidencia que un WASP, White Anglo-Saxon Protestant. ¿Ok? Entonces está el sesgo que tiene la misma inteligencia artificial, que a veces es doloso y a veces se da por los hechos, de vuelta a las correlaciones. Hubo un caso muy interesante de una empresa yankee centenaria que tenían que elegir un presidente. Entonces le decimos, vamos a hacer con inteligencia artificial. Ok, se hace inteligencia artificial, se presentan 30.000 personas, quedan 50. De las 50 eran todos varones blancos. No había ningún negro, no había ninguna mujer, no había ningún latino. Sí. ¿Y por qué era varón blanco ese? Sencillo, porque la inteligencia artificial vio a esta empresa que tiene 100 años, los presidentes siempre que fueron varones blancos. Entonces, por la correlación, ¿a qué conclusión llega? Tienen que ser varones blancos. Entonces, para ir cerrando, ¿la inteligencia artificial puede servir para muchísimas cosas? Sí, pero siempre, siempre, siempre tiene que estar bajo el análisis y el manejo del ser humano. ¿Ok? No podemos dejar nada a la inteligencia artificial y que se maneje solo. Ahí sí estaremos cometiendo un yerro de la hostia. Entonces, ¿se pueden dictar sentencias con inteligencia artificial? La respuesta es sí. Uno, tienen que ser algoritmos auditables, transparentes y analizables. Dos, al final del camino, el que tiene que tomar la decisión siempre va a tener que ser el ser humano de carne y hueso y no dejar que todo lo hagan los robots, porque si no, esto puede llegar a ser un desastre que no sabemos a dónde podemos llegar. Tremendo, Waldo. Siempre con estas respuestas que te meten y te meten y te meten más cosas. Y nada, te quiero hacer una pregunta cortita, rápida, relacionada con esto, porque, y relacionándolo con algo que vos mencionás varias veces, que es el tema de la parábola de la información, es que justamente hoy las empresas, potenciadas con el uso de herramientas de inteligencia artificial, van a llegar a tener muchísimos más datos que el propio usuario, que el propio cliente. Por lo tanto, hay algo que me genera un poco de dudas, es, ¿seguirán siendo, en el ámbito de los contratos de seguro, aleatorios estos contratos? ¿O, Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Primero, libro de lectura obligatoria. Cathy O'Neil? Armas de destrucción matemática, Cathy O'Neil. Genia. Lo empecé a leer desde que me lo recomendaste, lo empecé a leer. Genia esta mujer, doctora en Harvard y postdoctora en MIT, trabajó justamente en compañías de seguros y en bancos. ¿Qué te dice? A ver, muchachos, ¿nosotros creemos que las decisiones que tomamos son nuestras? No. Y lo que vos hablas de la parábola, ahora estoy escribiendo este nuevo libro de los contratos en el siglo XXI, donde decimos, en su momento, el consumidor tenía más información que la empresa. Luego se igualaron. Luego la empresa tuvo más información que el consumidor. Ahora tiene información la empresa que ustedes y yo no tenemos. Y el otro paso, el último paso es que no solo tiene información, sino que ellos a través del neuromarketing nos van a llevar a donde quieran. Pero esto lo dice Harari, lo dice Cathy O'Neil, lo dicen absolutamente todos. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Ojo que la publicidad subliminal hoy está absolutamente vigente y no tenemos la menor idea. ¿Está? A ver, ¿hay café más feo que el de Starbucks? No creo. Ok, pero la gente sigue yendo y yendo y yendo. Pero el otro más es feo. ¿Pero qué pasa? Está lo que el neuromarketing llama odotipos. Entonces, vos entras a Starbucks y parece que está Juan Valdés, que acaba de cosechar el café de Colombia. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Eso te entra por la parte de olfato y te llega al cerebro, que manda más todavía que en mucha parte racional. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad? Ese olor es un pibe que te está tirando un spray. ¿Se entiende? Pero como ellos saben por el neuromarketing que es más importante el odotipo que después el gusto que va a tener, vos seguís cayendo. O Burger King. Entrás a Burger King y decís, wow, acá están haciendo lomo con una vaca que acaban de traer. No, es una cosa horrible. Pero también es un odotipo, porque eso te lo están metiendo a través de la parte olfativa. Y acá viene la gran cuestión, amigos. Harari plantea, ¿podrá llegar a existir el libre albedrío cuando la otra parte sabe más del consumidor que el propio consumidor? ¿Se entiende? Porque ¿esto qué significa? Muy sencillo. Ellos conocen absolutamente todo de nosotros, pero no solo lo que nosotros sabemos que sabemos,
sino nuestros miedos inconscientes. A ver, ¿vos te imaginas jugar a las cartas? Y cuando vos ves las cartas y están todas transparentes y ves lo que el otro piensa, aquí es exactamente lo mismo. Ellos conocen absolutamente todo de nosotros, incluso las cosas que nosotros desconocemos. Y con esos miedos es que nos van a vender. Entonces la pregunta va a ser, y volviendo a lo que vos planteás, che, ¿va a existir la libertad de la gente para elegir? Y en el seguro, hoy se está planteando, pero la doctrina de Europa muy claramente, que el contrato de seguros ya dejó de ser aleatorio. Yo tenía mi opinión hace ya 20 años que el contrato de seguros era aleatorio para el consumidor porque no sabía si se producía el siniestro o no, pero no era aleatorio para la compañía de seguros, dado que ellos se regían por la ley de los grandes números. Pero hoy ya tienen la certeza absoluta de todo lo que va a pasar, por tanto deja de ser aleatorio. Tan ellos así que ahora están cambiando el objetivo las compañías de seguros. Están analizando de dejar de ser empresas de pago de siniestros para ser empresas de prevención de siniestros. ¿Se entiende? Porque va a ser mucho más fácil, más económico, más eficiente la prevención del siniestro, porque ellos van a conocer todo cuando se pueda llegar a producir el siniestro. Entonces se va a ir cambiando de, en vez de pagar siniestro, te van a prevenir siniestro. Por tanto, la parte de la aleatoriedad que vos, Juan, planteás muy bien, ya hay gran parte de la doctrina que dice, hermano, yo creería que la aleatoriedad no va a existir más. Vos fíjate los cambios que tenemos, frases hechas que eran mencionadas reiteradamente, han cambiado. O hablemos, no sé, la última, las neurociencias. A ustedes les enseñaron cuando eran chiquitos, y ustedes eran buenos y lo creyeron, y yo también, te dijeron, el derecho se presume conocido. Y si esto lo vienen diciendo hace 2000 años, uno dice, bueno, será verdad. Y la pregunta es, ¿el derecho se presume conocido? Y la respuesta es no. Colegas, yo me especializo en el tema de consumidores y seguros. Decime, ¿qué parte, Waldo, vos sabés de la normativa de seguros y consumidores? Calculo que llegaré al 7% con toda la familia. Sí, ¿y el resto de los conciudadanos la conoce? Por supuesto que no. Entonces, esta ficción ridícula, ¿a quién beneficia? Obviamente que a la compañía de seguros, en un tema de seguros, obviamente que al banco, en un tema de bancos, obviamente que a la prepaga, en un tema de prepaga. Pero ¿cuál es la buena noticia? Hoy la normativa dice que el derecho no se presume conocido por los consumidores. Waldo, eso no lo dice ningún libro. ¿Cómo que no? Fíjate, el artículo 8 del Código Civil que dice, inexcusabilidad, la ignorancia de las leyes no sirve como excusa. Pero ustedes saben que Dios es argentino. ¿Y dónde se esconde Dios en las leyes? Atrás de las comas. Sí, ¿y el artículo 8 tiene una coma? Sí. ¿Y qué dice la coma? La ignorancia de las leyes no sirve como excusa, salvo que haya una ley que lo determine. ¡Apa! ¡Qué bueno! Y decime, Waldo, ¿la encontraste? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es esa ley? Sencillo. El artículo palito, palito, redondito, redondito. ¿Cómo? El artículo 1100. ¿Qué dice el artículo 1100? Que la empresa le debe informar al consumidor toda circunstancia relevante. Pregunta, colegas. ¿El derecho será para el consumidor una circunstancia relevante? Un gallego diría, joder, es la circunstancia más relevante que tiene el consumidor. Muy bien. Y acá viene la gran cuestión. Che, ¿y las empresas le informan el derecho al consumidor? No. Entonces, ¿cuál va a ser la sanción? La que te dije hace media hora. La sanción para cuando vos no cumplís con el deber de información es que, de manera automática, no se van a aplicar en perjuicio del consumidor aquellas cuestiones que te debían haber informado y no te lo informaron. Por ejemplo, el derecho. ¿Sí te informó el derecho? No. Pues bien, ¿cuál es la sanción? No se van a aplicar en perjuicio del consumidor aquellas cosas que se le han informado y no se le informaron y lo perjudiquen. Todo aquello que lo beneficie, sí se va a aplicar. Por eso es que les decía, amigos, las neurociencias humanizan el derecho. Porque vos fíjate, cuando vos le explicás a tu cliente, bueno, usted debe conocer todo el derecho del mundo, el cliente te mira así y dice, pero usted me está jodiendo, si yo no pasé ni cerca de la facultad. Bueno, pero la ley lo presume. ¿Pero eso es verdad? No. Por eso Harari dice que uno de los problemas, ¿cuál es? La posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Crear ficciones y luego creer en ellas. El hecho de que la gente conoce el derecho es una ficción ridícula, estúpida e inaplicable al tema del consumo. ¿Y hoy tenemos soluciones? Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer, colegas? Aplicarlas. Por eso, y con esto cierro, a mis alumnos y a los colegas cuando doy charlas siempre digo, amigos, tenemos que hacer
demandas docentes. ¿Qué son demandas docentes? Sencillo, todo esto que estamos hablando acá tenemos que explicárselo al juez. Por tanto, el acápite de derecho no puede ser 2 renglones, Código Civil y Código Procesal y jurisprudencia aplicable. No, hermano, se llama encuadre legal. Y vos le tenés que explicar todo esto al juez para que el juez diga, mirá qué interesante lo que se te pide. Ahora, si esto lo plantea Juan, lo sacan corriendo. Lo plantea Gastón, lo sacan corriendo. Ahora, si lo van a plantear 300 tipos, se va a producir un movimiento que ya nos decía Gersi, que es la contrarreforma, el contraola en contra de lo que está pasando ahora. Entonces ahí vamos a llevar justamente el derecho a la gente vulnerable, que es la que más lo necesita. Waldo, bueno, te recontra agradecemos, la verdad que es súper interesante siempre. Yo siento que muchos conceptos como que los vuelvo a escuchar una y otra vez y no me aburren, es como, bueno, dame más Waldo. Así que... Bueno, por eso. La verdad que es súper interesante. Queríamos, en estos minutitos que quedan, una última reflexión y un último mensaje sobre todo a los oyentes, abogados o no. Amigos, primero vamos a empezar con mucho realismo. Abogados recién recibidos, les dan el título y dicen, ya tengo el título, no voy a estudiar más. No, esto recién empieza, mis amigos, sin ninguna duda. ¿Por qué? A ver, y esto se lo planteo a ustedes que son profesores. Tengan presente que ustedes le están enseñando, le están dando clase a abogados que van a ejercer la profesión hasta el año 2070 más o menos. Ok, vamos, fíjate, esa perspectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirle la cabeza a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Mira, el tema es sencillo. ¿Vamos a tener que estudiar siempre? Por supuesto que sí. Es más, siendo políticamente incorrecto, yo creería que cada tanto los abogados deberíamos dar reválidas. No solo eso, creería que los abogados deberíamos dedicarnos a una parte específica del derecho. ¿Te imaginas yo defendiendo a un tipo en derecho penal? Queda preso por 8 generaciones. Ahora, yo lo puedo defender, sí lo puedo defender, pero no estaría bien. Entonces, primera cuestión, amigos, una vez que te recibís, tenés que seguir estudiando siempre, y acá la UBA es una genialidad, porque si vos te metés en el departamento de graduados, tenés miles de cursos por día, vía internet, todos gratuitos. Primera cuestión básica. Segundo, sí, amigos, tenemos la profesión más linda del mundo. La más creativa, la gente se cree que es repetir leyes. ¡No! Vos fíjate que casi ni hablamos de ninguna ley nosotros. Al contrario, tenemos un objetivo que es lograr la justicia. Y pocas cosas en la sociedad son tan lindas como lograr la justicia. Y acá está la tarea fundamental del abogado y del juez. Nosotros somos instrumentos y herramientas para lograr esa justicia sin ninguna duda. Entonces, fíjense, ¿qué profesión tenemos? Que es una maravilla. Y acuérdate lo que dije al principio, 2 pilares para que mejore el país, la educación pública y los tribunales de justicia. ¿Ok? Ahora, ¿eso va a tardar? Y va a tardar un poquito, pero mi apellido es vasco. Yo tengo 4 abuelos vascos. Imagínate si seré persistente. Y mi viejo tenía una frase de cabecera que era una maravilla, y yo se la repito a mis alumnos hace 30 años. Amigos, ¿esto es difícil? Sí, pero ¿saben qué? Lo imposible lo haremos ahora, los milagros tardarán un poquito más. Por tanto, seguro que vamos a lograr lo que queremos y el objetivo que tenemos es una maravilla, reitero, basado en el ser humano y en los principios de justicia, equidad y dignidad de las personas.